Mencioné que una de las características destacables del ministerio de Pablo era la manera en la que él desarrolló líderes en esas iglesias plantadas, la única manera en la que él podía irse de una iglesia en un periodo corto de tiempo, y no solo esperando que esa iglesia se mantenga sana, sino que esa iglesia llegue a multiplicarse en otras iglesias, era dejando a personas muy bien entrenadas. Pero él no hizo solamente eso. Él reclutaba futuros misioneros de esas mismas iglesias que él plantaba. Miren esta lista de los obreros que trabajaban con Pablo. Y lo que he hecho es, en esta columna, he enlistado las diferentes iglesias de las que provienen estos obreros. Por ejemplo, Timoteo venía de Lista, Gayo de Derbe, Aristarco y Segundo venían de Tesalónica, entre otros. Y lo que es extraordinario es el número de iglesias que produjeron obreros para trabajar con Pablo. Ahora, la mayoría de estos son obreros que viajaron con Pablo. Estos eran misioneros que él mismo reclutó. Yo he llamado a esto reclutar obreros de la cosecha para la cosecha. En otras palabras, conforme Pablo veía grandes oportunidades abriéndose camino para él en la misión, él no volvió a Antioquía, la iglesia que lo envió, a decir, oigan, necesitan enviar más obreros, tenemos grandes oportunidades aquí. Él buscó a los nuevos obreros para la misión en las mismas iglesias que él estaba plantando. Él buscó los nuevos obreros entre los nuevos creyentes que estaban llegando a creer en Cristo. Así es como funciona la multiplicación. No siempre sigues añadiendo personas del exterior, solo del exterior. Más temprano que tarde, añadir a personas del exterior va a llegar a un límite. Solo puedes hacerlo tantas veces. Pero una vez que entrenas a personas dentro del movimiento, se convierte en un movimiento autogenerado de obreros para el futuro. Y de esos futuros obreros vienen los plantadores de iglesias del futuro. Así es como llegas a la multiplicación. Así es como saturas una región con el evangelio. Así es como tienes misioneros adicionales para que sean pioneros en otras regiones. Entonces, esto es lo que yo encuentro como una característica extraordinaria del ministerio de Pablo. Y lo más interesante es que él mismo no habla muy explícitamente acerca de esto, pero es visible como un ejemplo en su trabajo. Entonces, Pablo reclutaba nuevos obreros de esas iglesias como parte de una práctica de plantación de iglesias. Ahora, yo mencionaba que esta pregunta surge usualmente. ¿Deberíamos plantar iglesias de la misma manera que Pablo lo hizo? ¿Es esa la manera bíblica de plantar iglesias porque Pablo lo hizo así? ¿O es que el mundo ha cambiado tanto que esa manera de Pablo funcionó para él, pero nosotros vivimos en un mundo moderno, tenemos tecnología, megaciudades y vivimos en un mundo distinto, así que no debemos hacer todo como Pablo lo hizo? Entonces, este es un debate entre teólogos y expertos en misiones. Quizás la persona más famosa que ha dicho que debemos regresar a hacer misiones como Pablo sería Roland Allen. Él escribió un libro clásico que se ha traducido a algunos idiomas llamado Métodos Misioneros, los nuestros o los de San Pablo. Ahora, él escribió esto hace casi exactamente 100 años, en 1912. Y él había sido misionero. Él lideraba misiones y él vio el trabajo que los misioneros habían estado haciendo y dijo, ¿saben qué? Las iglesias no se están reproduciendo. Son dependientes de los fondos occidentales, dependen mucho de que los extranjeros hagan todo y no hemos en realidad empoderado a las personas locales. Algo está roto, algo está mal. Entonces él regresó a leer el libro de Hechos, leyó acerca de Pablo y dijo, necesitamos volver a usar los métodos del apóstol Pablo. Y eso significa que Pablo no pasaba mucho tiempo en las iglesias. Él dijo, yo mismo estoy más convencido que nunca de que tras la cuidadosa examinación de el apóstol Pablo trabajo, por sobre todo el entendimiento y aprecio de sus principios, debemos encontrar la solución a la mayoría de nuestras dificultades actuales. Ahora, 100 años después, muchas personas dicen lo mismo, debemos regresar al apóstol Pablo. Él dice, en cualquier caso, esto es seguro, que los métodos del apóstol fueron exitosos exactamente donde los nuestros han fracasado.
Entonces él dice, examinemos críticamente la manera en la que hacemos iglesia, en la que hacemos misiones, la manera en la que plantamos iglesias, y veamos. Quizás, a pesar de que Pablo vivió en un tiempo diferente, quizás necesitamos aprender de él. Quizás estamos haciéndolo mal y sus métodos sí funcionarían en la actualidad. Él habla del empoderamiento. Pablo no se quedaba por mucho tiempo. Él empoderaba a las personas locales. Él los encomendaba al Espíritu Santo. Él creía que Dios estaría trabajando en ellos, que Él no debía estar rondando sobre ellos como una madre, pero que ellos debían levantarse y ser quienes disciernan el liderazgo de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Autosostenimiento. Él dice que Pablo no traía dinero para las iglesias que él plantaba. Es más, él tomaba dinero de esas iglesias y lo mandaba de regreso a Jerusalén para ayudar con la hambruna. Él dice, estas iglesias fueron plantadas de tal manera que pueden ser sostenibles con lo que tienen. No tenían que conseguir recursos de Antioquía, no tenían que buscar recursos de Jerusalén. Eran plantadas de tal manera que pudiesen ser sostenidas localmente. Por supuesto, no tenían muchas cuentas por pagar de un edificio, no tenían que pagar a personas por hacer ministerio, al menos no mucho. La mayoría de los pastores eran personas laicas y no eran ministros pagados. Y él dijo, la iglesia era simple. Esto, claro, es 100 años antes de que los autores empezaran a escribir acerca de lo que ahora llaman iglesia simple en la actualidad. Él dice, las iglesias eran básicas, evitaban clericalismo y profesionalismo, empoderaban a las personas ordinarias para hacer ministerio. Si tenemos este enorme obstáculo que todo el mundo tiene que ir al seminario por años y años y que debe pasar por todos estos obstáculos, nunca llegaremos a plantar iglesias de la manera que Pablo lo hizo. Él dice, evitaban el institucionalismo. Tenemos todas estas capas de burocracia, todos estos programas caros, edificios de instituciones. Él dice, eso solamente retarda todo. Necesitamos mantenernos con lo básico. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con él. Eckhart Schnabel es alguien que escribió 100 años después. Su libro se llama Misión Cristiana Temprana. Ahora, ese es un trabajo de 2 volúmenes y creo que tiene cerca de 1,500 a 2,000 páginas. Entonces, es una enciclopedia gigante. Si quieres hacer un estudio académico de la misión de Pablo, en realidad de las misiones en el primer siglo, esa sería la mejor manera. El original está en alemán, ahora está en inglés. No sé si haya sido traducido a otros idiomas, pero él ha estudiado a Pablo y él llega a algunas conclusiones diferentes. Ahora, si quieres una versión más rápida, él tiene un segundo libro llamado Pablo el Misionero y ese libro es solamente de 500 páginas. Entonces es mucho más manejable. Y solamente se enfoca en Pablo. Resume bastante bien lo que dice en el otro libro, pero Schnabel tiene una perspectiva un poco diferente. Él dice, la obra misionera de Pablo no terminó con la proclamación oral de las buenas nuevas de Jesucristo y la conversión de individuos. Pablo estableció iglesias, comunidades de hombres y mujeres que habían llegado a tener fe en Jesús, el Mesías y el Salvador. Él dice, Pablo no tenía una gran estrategia, él seguía la guía del Espíritu Santo. Roland Allen y otros dicen, no, Pablo sí tenía una estrategia, iba únicamente a grandes ciudades y demás. Él dice, Pablo sí se enfocaba en ciudades, pero también predicaba en pueblos pequeños. Y dice, Pablo no apuntaba a una audiencia en particular, él predicaba a todo el que quisiera escuchar. Entonces, él tiene una perspectiva diferente de la de muchos defensores hoy. Pero sea como sea, yo creo que siempre es retador estudiar al apóstol Pablo. Es retador comparar nuestra obra en la iglesia con lo que él estaba pasando en el primer siglo. El mundo ha cambiado. Pablo no tuvo que aprender un lenguaje extraño. Él sabía griego y predicaba y escribía en griego y así podía comunicarse con la mayoría de las iglesias bastante bien. De hecho, cuando se encontraba en una situación en la que no hablaba el dialecto local, por ejemplo en Listra, ahí es donde se daban bastantes malentendidos. Entonces, Pablo no enfrentó muchas de las mismas cosas que muchos misioneros enfrentan hoy en día, pero yo sí pienso que su método de empoderamiento, la manera en la que empoderaba a las personas locales para que hicieran ministerio, la manera en la que les levantaba obreros y confiaba en que el Espíritu Santo obraría en sus vidas, él no era condescendiente.
sino que de verdad los acompañaba, los empoderaba y los enviaba a hacer ministerio. Yo encuentro que eso es muy inspirador y muy clave. Entonces, puede que tú seas un misionero pionero o si estás trabajando en una iglesia que ya existe, esta es una clave absoluta para un ministerio efectivo. El Seminario TVS es un proyecto sin ánimo de lucro. Nuestro trabajo contigo hará posible nuestra meta, que la formación bíblica esté disponible por todo el mundo y que líderes cristianos se formen adecuadamente. Tienes esta oportunidad única de ser parte de este proyecto con tus oraciones y apoyando al Ministerio TVS con fondos. Para más información, visita tvsseminary.com.